Está grabando. Buenísimo, compa. Fíjate, bueno, si podés compartir la pantalla, yo no sé si desde el celular la veo y si no, les comento o véanla ustedes y yo les voy comentando o me preguntan. El grupo era. Uy, sí. Ahora se ve, pero se ve re mal. Sí, segundo. Ahí, Es que tiene que tener el archivo. ahí veo tu pantalla, Mauro. Si podés entrar al archivo, Sí, al ¿Qué? archivo. Eh, ¿Qué archivo? lo mandé por WhatsApp. Ahí. Fíjate si tenés el WhatsApp. No, ese no. Fíjate más arriba en el chat, en el mismo chat, ¿eh? No, 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 en En el el chat de chat del WhatsApp, WhatsApp. En el de WhatsApp. pero más arriba está. Ahí está. Ese, no. Che, no lo... No, ese es el mío. Para, ¿no se me mandó? A ver. No, solo mandaste una foto. No, creo que no lo mandas. ¿El, Para, el lo archivo voy de a pasar España, si más. vos? Sí. Ahí lo busco. Si no, no, ahí lo estoy mandando porque lo completé, ahí lo estoy mandando. Ahí está, ahí lo mandé. Ahí te apareció más abajo. Es, bueno, ¿Se ve bien? eh, sí, yo lo veo joya. Chiquitito, pero más o menos también me acompaña con el mismo de acá. Bueno, básicamente lo que hice fue lo que habíamos charlado el otro día. Eh, Dividí el análisis de los indicadores por cada indicador. En ese cuadrito que ven son los mismos datos que obtenidos de la página del Banco Mundial. eh, y en este caso está bueno, el indicador de crecimiento económico y el de inversión en ciencia y tecnología, como porcentaje del PBI. Los dos están en porcentaje del PBI. El primer párrafo, digamos, es como una introducción, el objetivo, digamos, lo que charlamos el otro día, de poder identificar las variables que afectan a estos indicadores y bueno, los factores principales que condicionan la evolución de estos indicadores a lo largo del tiempo. Eh, el primero, empecé por crecimiento económico. Esto igual hay que ponerlo todo según la normativa que pusieron en el trabajo, ¿viste? Digamos, según todas las condiciones, tiene que estar justificado, tiene que tener interlineado, tipo de letra, el tamaño, etc. Eh, el crecimiento económico, me centro más que nada, eh, digamos, en la explicación, más o menos, a veces un poco más detallado, a veces no tanto, de las fluctuaciones del crecimiento, digamos. En principio se ven dos grandes crisis en el periodo que abarcamos. Una es en el año del 90 al 94. En el 94, perdón, hay un año de recesión, un año de caída por debajo, digamos, de caída del Producto Bruto Interno, y después hay un tiempo bastante prolongado de crecimiento económico, digamos, que arranca en el 95 eh, hasta el año 2008. Hay como un periodo de estabilidad con un promedio que supera el 3,5% anual, más o menos. Entonces, como en principio analizo o trato de analizar, bueno, qué fue lo que cambió del 94, o sea, algunos factores que explican esa caída del Producto Bruto Interno del 94, 93, digamos, que se fue reduciendo primero el crecimiento y fue una caída, y después las condiciones sobre las cuales se asentó el nuevo crecimiento, digamos, eh, que coincide con, bueno, la etapa del gobierno de Aznar eh, en los 90 y bueno, políticas de ajuste, pero a la vez la entrada en vigencia, digamos, del euro y de la política de la Comunidad Europea, ¿no? De la Unión Europea, si Eh, vos. claro, de la Unión Europea, o sea, básicamente le dio, o sea, primero hubo una parte de una
bastante fuerte política de ajuste sobre la sanidad, hubo un aumento de la desocupación, de O las sea, prestaciones sociales. que cambiaran la eh, divisa, ¿o no? Sí, eso fue después, digamos. La entrada en vigor del euro fue a partir del 2002, pero previo a eso ya la economía venía creciendo, eh, digamos, en parte, en teoría, producto de estas políticas de ajuste que permitieron, digamos, tener superávit fiscal, digamos, Sí, superar el déficit crecer un fiscal, sí. poco, sí, hacer, digamos, crecer la tasa de inversión, sobre todo en rubros como la construcción, digamos. Eh, y hay algunos factores también interesantes. Por un lado, aumenta la inmigración muy fuertemente, aumenta la inmigración, eh, que básicamente lo que hace es primero es ampliar el mercado y ampliar la base de la demanda, digamos, ¿no? Pero a la vez funciona como una especie de regulador del precio de la fuerza de trabajo, ¿no? Digamos que el crecimiento económico no fue necesariamente acompañado de un aumento del salario real, justamente por esta mano de obra extra, por decirlo de alguna manera, que, Mano de obra más que barata. sí, pero no solo porque sea más barata, sino porque amplió la oferta de mano de obra, digamos, ¿no? La oferta de fuerza de trabajo. Entonces, ese crecimiento generalmente va requiriendo, digamos, cuando hay una etapa de crecimiento, generalmente aumenta la demanda de fuerza de trabajo porque hay inversiones, etcétera, y esa demanda no, en teoría, ¿no? Si esa demanda no es suplida por una fuerza de trabajo adicional, lo que ocurre es que empiezan a aumentar los salarios. Eh, Generalmente en las épocas de crecimiento los salarios reales aumentan, sobre todo si hay un aumento de la productividad, etcétera. Pero bueno, en este caso como que esa mano de obra extra fue un eje importante. A partir del 2002 entra el euro a circular, digamos, como la moneda oficial, se deja usar la peseta y eso les dio una estabilidad monetaria macroeconómica fenomenal. Digamos, no solo fue el euro, sino que empezó a haber políticas europeas en torno a los límites del déficit fiscal, a los límites de la inflación, y el mercado común, etcétera, que facilita la movilidad de los capitales y de la fuerza de trabajo. Entonces hubo todo un periodo de crecimiento, También, pero también la baja retención, supongo. sí, A estar unido también, a estar unido a la Unión Europea también la baja retenciones, las aportaciones sin aportaciones. sí. Lo, mi- Pero lo que ocurre los, a- también es que, si bien es una época de crecimiento, en algún sentido ese crecimiento no es un crecimiento sólido, por decirlo de alguna manera. Eh, sí, porque es igual. Lo mío que en todos los países. Lo mío le pasó a Brasil. claro, o sea, eh, comparado con otros países de la Unión Europea, sobre todo Alemania, Francia, eh, son países que tienen, digamos, sectores industriales con tecnología de punta, y el crecimiento económico va acompañado generalmente de un crecimiento de la productividad, de inversiones en ciencia y tecnología, de industrias de alto valor agregado, y bueno, son exportadores, digamos, industriales. Eh, en cambio, en España, la mayor cantidad de las inversiones que se fueron canalizando durante las etapas de crecimiento fueron en el rubro de la construcción, que digamos que no es un sector de alta tecnología. Igual después eso lo analizo después en el otro punto, digamos. Pero básicamente lo que ocurre de esos años es que hay un aumento fenomenal de la inversión en la construcción y se va generando una especie de burbuja inmobiliaria, eh, en el sector, porque bueno, se van dando muchísimas inversiones, hay un crecimiento de los precios de los inmuebles, digamos, eh, y se van generando las condiciones para que se forme una burbuja, ¿no? Eh, como bueno, ocurrió en Estados Unidos en la época de la crisis. Entonces, lo que pasa es, ¿qué es lo que explicó el profesor el otro día? Digamos, ¿no? Que empezaron a darle hipotecas primero a la gente que podía pagar, después le daban hipotecas a la gente que no podía pagar, o sea, que
no tenía una capacidad para solventar ese crédito y después, bueno, empezaron a comerciar esas hipotecas, ¿no? En otros lados. Si bien acá no había un mercado subprime o de derivados tan grande como en Estados Unidos, digamos, sí, sí ocurrió que al haber tanta especulación, tanta inversión en cosas inmobiliaria, empezaron a darle créditos a gente que no tenía la capacidad para... Mauro, perdón, Mariano, Mauro, lo mismo Sí. había pasado entre el 2014 y 2015 en Brasil, ¿no? Con el tema de la política cambiaria. Espera un momento, estoy configurando el coso. Eh, la fuente del video, porque está grabando. No está grabando el Excel. Y no lo veo. Ah, fue. Bueno, sigamos, ya. ¿Qué me dijiste? Los La mía métodos de pasó con. investigación y desarrollo. Me preguntó sobre Te Brasil. decía, por lo que dijo recién Mariano, que lo mismo había pasado en Brasil entre el 2014 y 2015 por la política cambiaria. Sí. Entre ese periodo asumió Dilma Rousseff. Sí. El mayor crecimiento que hubo en Brasil fue hasta 2010 cuando terminó el mandato de Lula. Pero Lula no abandonó la política. Siguió trabajando con el tema de las construcciones. Y Overage. Claro. Sí, después se desató el escándalo de Overdrive. Sí. Y lo peor que fulminó a Lula fue lo de coso. Lo de los Juegos Olímpicos. Sí. Pero, ¿en qué sentido lo decís? Corrupción. Yo recuerdo que durante los Juegos Olímpicos o el Mundial fue. Las dos cosas. El 2016 fue el Mundial. Y el 2018. No, el 2016 fue los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Sí. Y el 2018 fue el Mundial. 2014. 2014. Perdón. Yo recuerdo que estuve en Brasil en el 2014, bueno, y hablé con gente de ahí y más o menos seguía un poco la cuestión. Creo que todo había empezado con un conflicto por un aumento de las tarifas de transporte, si no me equivoco. Había desembocado en una serie de movilizaciones que, bueno, después derivó a un cuestionamiento de la política del gobierno en relación a la descomunal inversión que se dirigió a los estadios de fútbol, a las instalaciones deportivas y bueno, en contraposición con esa política de un ajuste medio tímido, medio débil por parte del gobierno de Dilma, que tenía un ministro de Economía más liberal y bueno. Y después eso derivó, bueno, ya las acusaciones de corrupción. Pero si quieren termino rápido con esto, así después pasamos a otro. Dale. ¿Les parece? Yo solo lo Bueno, menciono nomás. básicamente sería que después de todos esos años de crecimiento sostenido, con la crisis internacional del 2008, en España pega fuerte a partir del 2009 y se produce una caída brusca, muy brusca del PBI, digamos, justamente porque también estalló el sector inmobiliario y bueno, no sé si vieron más o menos la política española, que durante esos años hubo imágenes de desahucios, de desalojos de gente que perdía la casa. Durante mucho tiempo ocurrió eso, ¿no? Los bancos le ejecutaban las viviendas. Perdón, Mariano. Mauro, sacaste el PDF. La transmisión. Ah, perdón. Igual creo que más que concentrarnos en cada país, explicarlos ahora, porque ya básicamente va a estar explicado bien. Entonces, Va a llevar mucho tiempo. mi trabajo Está rebajo. es agarrar los videos. Sí, ya va a empezar a... Se te escucha muy entrecortado.
Ariel Dale, salió a la Ari, me cueva. parece bien. Me parece bien. Entonces lo hago así más por arriba, así sin tanto detalle. No, digo en general porque para que no presentemos eso y le decimos más para la minuta, me parece, ¿no? Que sería más ahí. Sí, es que si presentamos uno, cada uno se va a hacer muy largo y el video va a ser también largo. Y Dale. no sé si los profes van a querer escuchar un video de 1 hora, ¿viste? Nos van a desarrollar por un video de 1 hora. Dale. Porque quieren plantear el punto 4, ya que estamos acá todos vivos más o menos. Dale. Cada uno desarrolla un país y su pandemia y todo eso. O por lo menos charlarlo. Che, Ariel, se te O qué escucha más re agregar. raro, no entiendo lo que decís. Sobre el punto 4 lo que tendríamos que hacer es, bueno, vamos a debatir entre nosotros cuál creemos que es el indicador más relevante. No sé si alguno ya tiene una opinión formada para ponerla en juego. Lo del crecimiento del PBI puede ser, para mí. Sí, el crecimiento del PBI es muy importante. Era exactamente lo mismo. ¿Sabes que no A escuché? ver, ¿por qué? No escuché lo que dijo Ariel, che. ¿No se escucha lo que digo yo? Sí, se te escucha raro. Estoy dando un segundo. Che, este programa no tiene un límite de grabación como el anterior. No vaya a ser que No, estemos hablando este y al no. momento de guardar 3 minutos. No, este no. Yo para dar mi opinión, yo coincido, para mí el indicador más importante a tener en cuenta es el de crecimiento del PBI porque digamos es justamente la riqueza, la riqueza que se produce en un país. Sin embargo, para mí estaría bueno también, no sé igual, pero eh, tendríamos que fundamentar la selección, ¿no? Eso cada uno puede dar su opinión, digamos, decir por qué es importante. Para mí porque da cuenta de la fortaleza de una economía, de su estructura económica, de cuanto más crece la economía, digamos, hay un mejor nivel de vida, desarrollo de un estándar de vida mejor, etcétera. Pero también es complicada la pregunta, porque tampoco es que un crecimiento sostenido del PBI te garantiza una fortaleza de la economía. Porque Creo depende que mucho de otras empresas, depende mucho de cosas, de las inversiones extranjeras. Si no justificase el crecimiento de las patentes residentes y tampoco el gasto de desarrollo de investigación en el PBI. claro, yo lo que creo es que si estamos analizando en la materia, y creo que también podemos hacer el mismo análisis, que hay un mundo que se está tornando cada vez más competitivo, donde los sectores de alta tecnología y la inversión en sí de desarrollo se torna cada vez más necesaria, por decirlo de alguna manera, en términos de desarrollar competitividad a escala global. Si analizamos el crecimiento del PBI, digamos, como separado o compartimentado en relación a esos indicadores, es como que puede ser que sea un crecimiento con pies de barro. No sé, pienso en Argentina, por ejemplo, que ha tenido años de crecimiento de PBI muy alto, pero no deja de ser una economía que depende básicamente de la exportación de commodities, principalmente de la exportación de soja, de productos digamos agrícolas y el tejido agroindustrial.
Entonces, si no hay una estrategia de desarrollo, digamos, de sectores industriales, de inversiones en ciencia de desarrollo, de tener una tecnología propia, de poder desligarse un poco de esos entramados de poder global, ¿no? Que controla las patentes, etcétera, es como que ese crecimiento va a ser siempre va a estar muy atravesado por, por lo que ocurra en la economía global y en la política de otros países, digamos. Eh, por poner un ejemplo muy básico, Argentina, que es un país eh, endeudado, generalmente suele atraer inversiones financieras en dólares, sobre todo durante la época de Macri, porque desreguló todo tipo de inversiones financieras, entonces venían, no sé, inversores compraban bonos, LELIQ, lo que sea, lo pasaban a pesos y después obtenían la ganancia en dólares con una tasa de interés fenomenal en pesos, digamos, después la dolarizaban. Eh, pero ese tipo de inversiones está muy atado, por ejemplo, a la tasa de interés que define la Fed, digamos, como el Banco Central Yankee. Entonces, cuando la Fed aumenta la tasa de interés, un montón de esos capitales se retiran de los países dependientes o de los países periféricos y van hacia inversiones en Estados Unidos que son consideradas seguras porque tienen una tasa de interés un poquito más alta. Y te hacen un descalabro en la economía fenomenal, porque imagínate que se te van miles de millones de dólares en un par de días, se llama una corrida bancaria. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero, digamos, como un ejemplo. Pero bueno, igual sí coincido que sería el indicador más importante el de crecimiento del PBI. Bueno, básicamente. ¿Escucha bien ahora? Más o menos. Bueno, lo que deberíamos hacer es, si estamos todos de acuerdo, ver los fundamentos, digamos, ¿no? Como una conclusión propia. En base a lo que vimos de lo que pasaba en cada país. No sé, yo por lo menos lo que vi en España es que generalmente cada vez que había una reducción del PBI, había una reducción eh, de la inversión en ciencia y tecnología, por ejemplo. Como que los demás indicadores, estaban muy atados a lo que ocurría con el crecimiento del PBI. Eso para mí es como una conclusión así, eh, bastante a la vista, digamos. Aunque se producen algunos periodos medio difusos, pero bueno, generalmente pasaba eso. Sí, eso es obvio. Mientras menos tenés, menos invertís. Sí, sí. No sé si es obvio. Para mí es parte de la política también de los gobiernos que había, ¿no? Pero bueno, eh, yo una de las conclusiones o una de las cosas que vi sobre ciencia y tecnología en España, que claramente no era un sector considerado estratégico. O sea, o sí era considerado estratégico, pero no se le daba la relevancia que le daban otros países europeos. Porque en cada periodo de crisis se utilizaba como una variable de ajuste. Y casi siempre se mantuvo más o menos estable ese porcentaje, pero justamente porque bajaba el PBI y bajaba el presupuesto. Era Entonces como proporcional. que la proporción quedaba igual, bajaba uno y bajaba el otro, ¿viste? O sea, bajaba el PBI, entonces para mantener la proporción tenían que bajar en términos nominales la inversión, ¿se entiende? Eh, no sé, si un O año... bajar reembolsación también tendría que las patentes. Claro, exactamente. Bueno, de hecho España está en el peor número de patentes en años, en 30 años, digamos, justamente ahora. Porque veo eso, que hubo una política de tomar a la inversión en ciencia y tecnología como una variable de ajuste, manteniendo esa proporción, digamos. Eh, Tampoco sé lo que pasa en otros países, no analizamos, o sea, no, No, no digo lo de ustedes. ocurre casi lo mismo en Argentina porque tipo mientras más aumenta el PBI se desarrolla más no sé como decía no sé quién fue el que dijo que sobre investigación y desarrollo
se invierte más en eso y bueno, genera más, como te digo, inversiones en otras cosas. Creo que básicamente en todos los países, vale, seguimos, ahora están mencionando, pasa exactamente lo mismo. Al disminuir el PBI, disminuye los costos en investigación y desarrollo y también las patentes. Claro, claro. Bueno, por eso sería un buen argumento para pensar al crecimiento económico, aparte de otro tipo de argumentos, pero como el indicador más importante, en relación a estos tres, digamos, como que es el que tiene más peso a la hora de pensar la evolución de los otros dos. Es el que modifica básicamente el estado de las cosas. Bueno, podríamos usar esa idea para plantearlo. Sí, esos dos son los tres son dependientes de cada uno. Si tu PBI crece, vas a invertir más y va a haber más patentes. Si tu PBI crece, vas a invertir menos y va a haber menos patentes. Porque hay menos licitación. Bueno, entonces básicamente tenemos que pasar esos crímenes justificados eh, y, y ya tendríamos más o menos todo resuelto, creo, ¿no? Sí, sí. No sé, algo. Che, ¿cómo vienen con la extensión de los textos? Yo todavía no. Me queda la mitad. Voy de 2010 hasta. Voy de 2010, me falta todo. Lo de Dilma, lo de Overdage, lo de los Juegos Olímpicos, el Mundial y lo de Bolsonaro. Creo Yo Igual, armé Mauro, como un que cronograma entre el 95, del 95 al 2015. En O sea, realidad, con el lo mejor sería gobierno desde el 94, porque desde el 94 pasó la evolución de bueno, Brasil. desde el 90, sí, pero hasta el 2015 llegué yo, igual chicos, miren con que lo que pasé en mi trabajo. la consigna es del 90 al 2018. Yo los datos, o sea, por ejemplo, en España había datos del PBI a partir del 90 y de ciencia de tecnología a partir del 95, me parece. Y de patentes, creo que a partir del ¿Cuántas 90. hojas? ¿Cuántas hojas en total pedía el trabajo? Eran 12, ¿no? Las hojas totales del trabajo eran 12 y, y bueno, por eso les preguntaba la extensión de la hoja. Porque yo hice Eso. 3 hojas de España, igual lo voy a reducir porque me parece un montón. Yo Son hice el análisis muy por encima, o sea, traté de poner las cosas más importantes y me llevó 4 hojas. Claro, tenemos que ver cómo Incluyendo la bibliografía y los gráficos, por eso. Pero si no, claro, supongo que serían 3 hojas. sí, tenemos un tema con eso, porque creo que son 12 hojas Pero eso, contando la portada, todo me parece. quitando todo completo, son 12 hojas. Por eso mismo, traté de hacer un estudio muy por encima, tratando de ver lo más importante. Sí, para cumplir con la consigna, yo justo te iba a decir eso, Mauro, de que capaz no centrarse tanto en lo que pasó y los cambios de gobierno y todo, sino mirar lo que pasa con el indicador y hablar más en general. Igual yo te digo esto y yo hice un montón también, ¿eh? Pero bueno, lo voy a ver cómo lo reduzco a una hoja y media, dos. Eh, Porque en realidad, no sé, yo por ejemplo no hablé de los cambios de gobierno que hubo, del Partido Socialista del Partido Popular, no hablé de los presidentes, ni de Zapatero, ni de Rajoy, ni nada. O sea, hablé como de la política económica que se fue, o la política en ciencia y tecnología que se fue posicionando en los periodos de interés, digamos. Bueno, yo Eh, también hice lo mismo. Claro, Lo que pasa es que en para mí, Brasil Pero hubo, los chicos, antes del gobierno de Coso, de Cardoso, hubo 9 divisas. Cada una peor que otra. Una inflación del 6000%. Vino un Gil como. Vino Cardoso que asumió como ministro de Economía. Al año siguiente fue elegido como presidente y pum. Y todo pum por arriba. Inflación del 6000% a cero. Y así se mantuvo Brasil. claro, ¿Qué pasa? Después yo creo que lo que les decía es de que para hacerlo para reducir más todo el tema de los párrafos, es ver los puntos de inflexión que tenemos en los gráficos y ir, no sé, poniendo sobre eso. Yo dale, me sí, hice todo un cronograma, pero hay puntos que si bien son bajas, hay bajadas y subidas, no son tan importantes. O yo sea, digo que del tendría, 97 al 99 tengo, en el 97 tengo la crisis de Asia, tengo, no sé, la moratoria de Rusia, pérdida de reserva del 97 al 99, pero no son puntos de inflexiones tan importantes como si lo son, no sé,
en el 2002 cuando ganó Lula y la inflación se fue del 6 al 12%, por ejemplo. Ahí sí hay un punto de inflexión importante. De Claro. Brasil estoy hablando. Sí, igual también hubo un crecimiento económico bastante fuerte con Lula, aparte de que hubo inflación. Porque a veces la inflación también se produce cuando hay épocas de crecimiento, digamos. Sí, esto fue entre el 2002 y 2003. En el Eso hay que tenerlo en 2003 empezó cuenta. la recuperación. Sí, en 2003 Digamos, hizo la recuperación por coso, por los planes que puso. Bolsa familiar y hambre cero. Sí. sí, o también se podría leer como que como hubo una recuperación, hubo también más dinero para planes. Sí, obvio. El Estado Cuando comenzó era el plan de 900 millones y al final todo 2018 eran casi 2 billones, creo. O más. y crece la economía, vos recaudás más, y si tenés superávit fiscal o superávit comercial, tenés más plata para atender las necesidades Por eso sociales. creo que Pero, por eso creo que el presidente del PBI es lo más importante. claro. Che, yo propongo que nos pongamos un límite de 2 hojas, ¿les parece? Por cada país, como mucho. No sé qué dicen, porque Sí, me co- parece perfecto. contando las citas, Ok. ¿Dejo de si grabar entonces tenemos, por Discord? si hacemos 2 hojas cada uno, tenemos después, bueno, la portada, tenemos una hoja y un piquito del primer punto y nos faltaría la conclusión y vamos a llegar ahí, a 11, 12 hojas. Y 12 hojas era. falta introducción también, introducción y los gráficos, bueno, los gráficos se pueden explicar un poco Bueno, por eso también para la descripción del país. tenemos que ver cómo hacemos eso, che. Los gráficos, capaz, algunos habría que capaz poner todo en un gráfico, no sé, ver cómo lo resolvemos. Eso lo podemos ver mañana cuando terminemos de armar el trabajo, a ver cómo hacemos. Dale, perfecto. Bueno, no sé si les parece que dejemos. Vale, paro de grabar. Pongamos para mañana, no sé, ¿les parece socializar todo mañana a la tarde, cuando estemos más tranquilos, cuando volvamos a laburar, etcétera, socializar todo y armar el texto final? El Dale. curso desde las 7:30 Dale, me parece bien. antes de, ¿no? Buenísimo. Bueno, Mauro, ¿dejás de grabar? Dale.